Tengo el gusto de presentar a un gran amigo, a un gran abogado, a un gran colega. Es Marcelo Campetela. Marcelo es abogado, es mediador. Él, desde el año 2005 ejerce como mediador en la provincia de Río Negro, que bueno, después él le va a explicar un poco cómo funciona la mediación ahí en Río Negro. Y tiene una capacitación específica y muy fuerte en lo que es mediación familiar, mediación penal y mediación en conflictos públicos y sociales. Me consta porque he estado en varias mediaciones con él como mediador, así es que son datos totalmente ciertos. Y que, bueno, con el comienzo de la pandemia, como todos sabemos, desde el marzo del 2020, está ejerciendo como mediador con esta nueva modalidad que nos hemos encontrado todos, que es esta mediación virtual, que también la verdad que como haber hecho uso de esta modalidad es bastante cómoda y la hacen los mediadores bastante cómoda, bastante llevadera. Esto, bueno, en Río Negro él trabaja de lo que es Río Negro hasta Chipolete, digamos, casi prácticamente todo Río Negro. Así es que, bueno, un poco les iba a comentar que la idea es hacer preguntas al final de la exposición de Marcelo, como para no frenar un poco en cada punto, así es que las pueden hacer o en el chat y las leemos después, o al final Marcelo o alguno de nosotros les dirá, bueno, acá podemos ir haciendo las preguntas que les hayan quedado sobre la exposición de Marcelo. Así es que bueno, me parece que no tenemos más nada para agregar, que darle la bienvenida, agradecerle a Marcelo, agradecerle a ustedes por conectarse, y bueno, vamos para adelante. Bueno, muy bien, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Marcelo. Perfecto, bueno. Lo primero es agradecer a Abogados Pluralistas por esta invitación. Un poco salió también conversando con Alberto. Yo soy de la ciudad de Allen, en Río Negro, acá cerquita de Neuquén. Y bueno, como también comentó Beto, desde el año 2005 en que se implementó la mediación es que ejerzo también como mediador. Y ahora en esta modalidad, la modalidad virtual, en donde no solamente trabajo como mediador, sino también como abogado virtual en mediación. Entonces, la idea es compartir parte de mi experiencia como abogado en mediaciones presenciales, en la mediación virtual, y estando del otro lado, no es el otro lado del mostrador, sino en el medio, tal como lo establece uno de los principios de la mediación, que es la neutralidad. Bueno, para los que no hayan visto el temario, lo tienen a la vista. Voy a avanzar rápidamente. La idea es ir desarrollando cada uno de los temas de esto de la mediación virtual. Una pequeña introducción, aspectos generales de la ley. Voy a hablar de los formularios. Cada uno de los temas: notificación, tasa, monto y forma de pago, quién paga la tasa, la gratuidad, el beneficio de mediar sin gasto. Repasando el temario a modo de introducción, la dinámica de la mediación, contarles para aquellos que no sepan cómo es la mediación, porque aunque estén matriculados en Neuquén, lo cierto es que es muy frecuente que una de las partes sea de Río Negro y solicite que participe de la mediación otra parte que está en la provincia de Neuquén.
Entonces conocer qué pasa con la mediación, cómo pueden asesorar a un cliente, cuál va a ser el rol del abogado en una mediación presencial o virtual, porque van a haber muchos puntos en común. Creo que se aproxima nuevamente la forma de trabajo presencial. Sigo con el temario. La mediación patrimonial, el CIMARC y la conclusión. Los modos de conclusión de la mediación. Ley 5450 de la provincia de Río Negro es la última reforma y la ley vigente en materia de mediación en general, no de mediación virtual. Hay una acordada que reglamenta. También anticiparles que tanto la ley como la acordada, como los formularios a los que voy a hacer referencia y que les voy a mostrar, los voy a compartir, como también esta misma presentación, no hay ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, continuando, ahí están leyendo métodos autocompositivos de resolución de conflictos, así es la denominación a estos sistemas que se aplican en Río Negro. Esta ley de mediación 5450 no únicamente regula lo referido a mediación, ¿sí? También está todo lo referido a conciliación laboral, que es otro método autocompositivo de resolución de conflictos, y otras formas más. Hoy me voy a detener a analizar en particular lo referido a la mediación. Repito, no es una ley que regule la mediación virtual, ¿sí? Es la mediación en general, y debido a la pandemia, ya a partir de, si mal no recuerdo, abril del año pasado, a poco de que se declare las restricciones, una de las pocas cosas que se autorizó por parte del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y es que se pueda continuar con las mediaciones y bajo esta modalidad virtual. Esto de la virtualidad tiene una arista legal, porque la forma en que se lleva adelante la mediación es a través de comunicación electrónica. Entonces, el superior validó que se realice la mediación utilizando la comunicación electrónica en todas sus variantes, ¿sí? Hoy la mediación virtual se lleva adelante por correo electrónico, por audio de WhatsApp, por PDF que se envían por WhatsApp, por reuniones, por videollamadas por WhatsApp, Google Meet o Zoom, por llamadas telefónicas, y todas las formas, los canales de comunicación que se utilizan, que son comunicaciones electrónicas, están reconocidas por el Superior Tribunal, y por eso es que validan todo el proceso de mediación. A título informativo, la comunicación electrónica ya está receptada en la normativa nacional. Por un lado está en la ley de firma digital, en la ley 25506, y también el Código Penal en la primera parte recepta el concepto de comunicación electrónica. O sea que no es un tema nuevo, no es un tema resuelto por una acordada del superior, sino que ya hay antecedentes, ya de hace mucho tiempo, que validan la comunicación electrónica. Una definición muy sencilla que surge de la ley. La mediación es un método no adversarial conducido por un mediador que promueve la comunicación entre las partes para la solución consensuada de las controversias. Cada una de las palabras que están en esta definición, que surgen de la ley de mediación, tienen su propio peso. Lo otro importante, porque de acá en adelante me voy a referir así como corresponde y como lo indica la ley, ¿cómo se denominan las partes de la mediación? Requiriente es quien presenta una mediación, y requerido es, o requerida, la persona a quien se solicita que participe voluntariamente en un proceso de mediación.
Lo particular de la mediación en Río Negro que es un método que es prejudicial y obligatorio. Es prejudicial y obligatorio. La mayoría de los temas que susciten una controversia entre dos partes, obligatoriamente tienen que ir a mediación. Por lo menos el que le interesa plantear el conflicto, intentar que se arribe a un acuerdo en una instancia de mediación. Por eso que es prejudicial y obligatorio. A diferencia de la provincia de Neuquén, que no posee un sistema de mediación obligatorio. La única mediación que existe es la mediación en tema de familia, la mediación familiar, y que es por una derivación una vez planteado el juicio en temas de familia. Me voy a detener en los temas que son mediables y en los temas que no son mediables. Y esto es un aspecto menor porque con frecuencia veo en las mediaciones en donde participo como mediador que se plantean temas que no corresponden sean planteados. Eso implica está perdiendo un tiempo, tiene que ver con la estrategia legal y conocer las reglas de juego que surgen de una ley, como en este caso el 5450, es como el primer paso que tiene que dar un abogado para abordar una mediación y presentarla. O en el caso de que un cliente que resida en la provincia del Neuquén, por ejemplo, en Rincón de los Sauces, en donde le haya llegado una mediación, el formulario enviado por el mediador por WhatsApp, porque previamente se puso en contacto, se presentó, y una vez que tiene el formulario, el mediador que lo orienta previamente le dice que requiere de asesoramiento legal porque la ley así lo establece. Entonces, ustedes pueden ser abogados en Rincón de los Sauces, en Cutralcó o en cualquier ciudad del Neuquén, y los va a ir a ver ese cliente. Pero ustedes dicen, bueno, pero yo no tengo matrícula. Está bien. Un requisito de la ley es que quien asesore tenga matrícula en Río Negro. Pero nada impide que ese cliente de confianza quiera contar con el asesoramiento de ustedes. Eso se resuelve conversando con algún colega de Río Negro para que sea quien esté en el acta, ¿sí? Patrocinando a ese cliente, esa clienta con domicilio en la provincia de Neuquén, y entonces el acta va a ser válida. Pero el asesoramiento, en todo caso la orientación se la va a dar cualquiera de los abogados neuquinos, pero porque está conociendo las reglas de juego. Siempre me detengo en esto de las reglas de juego, que es un poco el ABC que yo les sugiero a los colegas cuando me consultan, aún los colegas que tienen matrícula acá en Río Negro, ¿no? Porque estamos con un sistema que tiene sus particularidades, pero estas reglas de juego que están dentro de la ley de mediación, de todas maneras tienen que tenerse presente, ¿no? Entonces, retomo con los temas que son mediables. Fíjense, dice, controversia de fuero civil, comercial y de minería y de familia. O sea, todo lo que sea civil, comercial, de minería y de familia, en principio de familia, casi todos los temas que lleguen al estudio o que le llegue a un cliente como requerido, ¿sí? Son temas mediables, son temas que se pueden someter a mediación. Están los temas que no pueden ser sometidos a mediación. Están viendo las causas que tienen comprometido el orden público, las que son indisponibles para las partes, amparo, habeas corpus, habeas data, las medidas cautelares, las preliminares, fijación de alimentos provisorios, multas y sanciones combinatorias, procesos de concurso y quiebra. Me voy a detener en las últimas dos porque en estos años en que ejerzo el trabajo como mediador, estas exclusiones planteadas en los incisos A al E, no he visto realmente que sean presentadas
puestas como un objeto de la mediación en el formulario que luego les voy a mostrar. Pero sí, con frecuencia veo que se presentan temas que ya están excluidos. Entonces, por ejemplo, cuando dice cuestiones en las que el sector público provincial o municipal sea parte, sin perjuicio de la adhesión voluntaria al sistema. No he visto que haya adhesiones voluntarias. Puedo desconocer que a través de alguna ordenanza algún municipio rionegrino haya resuelto adherir a la aplicación de la ley de mediación, por lo tanto, se aplica la normativa de mediación al municipio adherente a la ley de mediación. No lo he visto, no he participado en ninguna mediación en donde haya sido parte porque se haya sometido voluntariamente, ¿no? Previamente. Pero sí he visto mediaciones en donde están haciendo planteos, hay una controversia, un reclamo, puntualmente un tema de daños y perjuicios contra el municipio por la falta de señalización adecuada en la vía pública que ocasionó un accidente a una persona en bicicleta, en moto o en auto. Los municipios sencillamente presentan un escrito que dice, en virtud de lo establecido, palabras más, palabras menos, ¿no? En virtud de lo establecido en el artículo de la ley de mediación, inciso tal, inciso F, no participamos del proceso de mediación, punto. A todo esto transcurrió todo un tiempo en donde el cliente fue al estudio, el abogado preparó la mediación, habrá hablado obviamente del tema de honorarios, vamos a plantear el tema de daños, pero resulta que presenta la mediación, se fijará una reunión, y pasado un tiempito, que son plazos cortos, realmente en una mediación podemos estar hablando entre presentación y que se notifica al municipio, el municipio presenta un escrito escueto por mail, por teléfono, por WhatsApp, se pone en contacto, el apoderado del municipio o me envía un correo electrónico, me dice, mira, recibimos esta mediación, no nos vamos a someter, tal establece la ley, así que bueno, no hay inconveniente, está mi mail en la notificación probablemente, entonces le pido que me envíe el poder de representación y yo voy a tener que hacer un acta manifestando esto. Entonces, eso se podría haber resuelto de otra manera, define la estrategia legal conocer estos aspectos que sí son frecuentes de hacer planteos o a la provincia o a un municipio. Y también los temas de violencia familiar en Río Negro, esos temas van por otro camino, también en la ley provincial en Neuquén de violencia, pero lo que les digo, esto planteado desde el punto de vista de que el cliente es neuquino y presentan una mediación en donde el requirente o la requirente, ¿sí? Recuerden entonces, requirente es quien pide, presenta la mediación, requerido o requerida la persona a la que la otra parte en el proceso de mediación. Entonces, los temas de violencia no son mediables, están excluidos expresamente de la ley de mediación. Avanzo. Bien. Una particularidad que tiene la ley de mediación en Río Negro, es esta parte, esto que permite sustraer el conflicto llevado y judicializado, llevarlo a mediación. Y esto también tiene que ver con costos, con tiempos, con resolver en un ámbito que sí está creado en Río Negro. Si una de las partes es de Neuquén, está la posibilidad de plantear, porque se acuerda, tal como lo dice el artículo 13 de la ley, fíjense, promovida la acción y en cualquier estado del proceso. Las partes de común acuerdo pueden solicitar al juez la derivación. Entonces, es una cuestión de conversar con el colega, quizás han avanzado en algo, las partes tienen otro tipo de voluntad,
y si existe la posibilidad de que se lleve a mediación porque hay un acuerdo, se puede plantear, ¿no? Entonces, no es lo mismo resolver un tema en el ámbito de la mediación que estar pleiteando con el tiempo, la dedicación que eso supone, la responsabilidad, el control, hacer un seguimiento del expediente, tener que llamar al cliente. Así que bueno, es una particularidad, la verdad que más que interesante, esta opción que da la ley de mediación. Menciono simplemente a título informativo dos tipos de formularios, porque es una derivación intrajudicial, el CIMARC, que es el nombre que se utiliza, o como se conoce a los centros de mediación. Antes se los conocía como CEJUME, Centro Judicial de Mediación, y ahora tienen un nombre un poco más largo, pero que la sigla, la abreviación es CIMARC. Entonces les cuento estos dos formularios a título informativo, porque se derive desde un juicio ya planteado, entablado, para derivar a mediación. Y luego, ya estando en mediación y avanzado todo el proceso, el formulario 7 que habla del resultado. Pero es más que nada, a título informativo, repito, es parte de la labor del mediador, del tema de completar formularios, el resultado de la mediación. Bueno, vamos a una parte de la mediación que tiene que ver con el convenio de confidencialidad. Fíjense, partes, es decir, el requirente y requerido, asesores, los abogados y terceros. Es decir, el convenio de confidencialidad, como muestro acá en la diapositiva, que antes estaba en un papel, en un formulario, es un acuerdo, el resumen sería, es un acuerdo de todas las partes que participan en una mediación de no divulgar nada de lo que sucede en la mediación fuera del ámbito de la mediación. Antes, cuando era presencial, las partes ingresan a una sala, hay una mesa, hay sillas, se sientan las partes, están sus abogados y el mediador. El mediador conduce el proceso de mediación, hace todo un discurso introductorio para poder explicar la dinámica de la mediación, y seguidamente les cuenta el convenio de confidencialidad, que ahora se hace por teléfono. Entonces, yo, cuando me llevo una mediación, es probable que llame a la otra parte, me presente, y tengo que explicarle, porque, sobre todo para los que son primerizos, los clientes que son una persona que nunca ha participado en mediación. Entonces, lo llama a alguien, se presenta, en general, en principio se sorprende, pero uno como mediador tiene que explicarle en qué consiste, cuál es el rol del mediador, y cuando le empieza a contar quién presentó la mediación, ya empieza a prestar más atención porque sabe que, vamos a tomar un ejemplo, un tema alimentario. Entonces yo le tengo que contar que, mire, en un formulario que recibí por correo electrónico, Romina, que lo presentó con un asesoramiento legal, quiere conversar y ver si logran llegar a un acuerdo en relación al tema de la cuota alimentaria de Benjamín. Entonces, empieza a prestar atención porque el mediador, o quien lo está llamando, le está dando información que dice, bueno, esta persona sabe algunos temas, me está mencionando, habla de mi hijo, o me menciona el número de DNI, el domicilio. Le digo, bueno, en el formulario está toda esta información, por eso me pongo en contacto con usted. Antes estaba en un formulario, ahora es verbal como les estoy contando. Acá el punto es, que tiene que ver con la práctica en sí, es que el abogado, lo recomendable es que le cuente, le anticipe lo del convenio de confidencialidad, y que el mediador lo va a llamar, porque sucede que se ven sorprendidos, quizás el mismo requirente, ¿sí?
Insisto con el requiriente requerido porque también es frecuente escuchar, dice, no, porque la otra parte, la demandada, el actor, no, acá no hay ni actor ni demandado, acá hay requiriente y requerido o requerida. Entonces, por ejemplo, en los temas de mediación familiar, es parte de la labor del mediador, cuando recibe el formulario, tener un contacto, una conversación con el requirente o con la requirente, porque tenemos que hacer un trabajo que es lo que se llama, entre comillas, el formulario es un formulario de admisión, una terminología que en lo personal como mediador no comparto, no tenemos que admitir nada nosotros, pero sí es un formulario que a partir de una serie de preguntas que hacemos al requirente, primero, y luego también lo hacemos con el requerido o requerida, hacemos una serie de preguntas como para contextualizar el conflicto de familia. Hacemos un gráfico que se llama un genograma, que es el que nos permite conocer cómo está compuesta la estructura familiar, porque eso también nos empieza a dar información que nos puede servir para ir comprendiendo el conflicto y desde qué lugar y qué es lo que están planteando, qué les preocupa a las partes, ¿sí? Por ejemplo, pueden aparecer terceros que son importantes en el tema del conflicto, un abuelo en relación a un régimen de comunicación, porque hay una denuncia de violencia, entonces hay provisión de acercamiento, entonces, bueno, pero sucede esto, de este entre comillas no, formulario de admisión. Y entonces, el requirente, es decir, quien con un abogado presentó la mediación, se sorprende por el llamado. Entonces, ahí la recomendación es poder contarle qué es lo que va a suceder para que fluya, para que el proceso avance sin mayores complicaciones. De la misma manera, el mediador se pone en contacto con el requerido, que por supuesto, como no tiene abogado, o lo puede tener pero no sabe que fue presentado a la mediación, también explicarle en qué consiste, sobre todo para los que son primerizos. Y digo esto de primerizo porque los abogados reciben a un cliente que quieren plantear algún tema de familia, un tema patrimonial, dicen, mira, tuve un problema con el seguro porque tuve un siniestro pero no me lo pagaron, ¿cómo le quiero, no sé, hacerle juicio? No sé, contame porque la verdad es que me robaron la camioneta hace 6 meses y estoy con reclamos yendo y viniendo, y ahora está el tema de la pandemia. Entonces, ahí viene estas primeras explicaciones del abogado al cliente. Y si es al revés, porque el cliente es neuquino, conocer qué es lo que va a suceder es lo que ayuda para ver qué es lo que sucede dentro de la mediación, ¿sí? Bien. Este es el formulario que antes estaba en papel. Hay más obligaciones para el mediador, pero en términos generales es el compromiso de que nadie va a revelar nada de lo que suceda en la mediación, independientemente del resultado, con otras personas. Ahora, antes se decía, bueno, de no contar ni revelar nada de lo que suceda fuera de esta sala. Ahora, como no hay sala ni espacio físico porque no hay reuniones presenciales, es no comentar a nadie. Y no es un tema menor esto de la confidencialidad del convenio, es un acuerdo con valor legal, porque el hecho de que se saque temas de la mediación puede ser que puede generar que se incomode a la otra persona, porque se han hablado y se han dado detalles, sobre todo en los temas de familia, se hablan de cuestiones de la privacidad, de la intimidad, de las diferencias en un conflicto familiar, y no es agradable para alguna de las partes que lo que hayan conversado, ¿no?, en una mediación. Bueno, este es el formulario que los mediadores tenemos que anticiparles y decirles que este tipo de compromiso, porque queda volcado en el acta. Avanzo
principios de la mediación surgen de la ley, está el tema esto de la concurrencia personal, bueno, con la particularidad que ahora en pandemia, y por esto está acordada el Superior Tribunal de Justicia que validó la comunicación electrónica, bueno, las formas en que se lleva adelante la mediación. Fíjense, Google Meet, Zoom, videollamada por WhatsApp, un poco lo comenté. Aparece mencionada una de las formas típicas, de hecho la ley también hace referencia a esta, que es la mediación puente. Es decir, puede ser que lleve adelante una mediación, una reunión virtual por Google Meet, por las formas que están mencionadas ahí, o que no se lleve adelante una reunión, un día, una hora, en donde las partes van a saber el link para ingresar, o que el cliente, estando en Zapala, se conecta y su abogado con matrícula de Río Negro se conecta y están todos en la reunión. Entonces, esto sucede con todo tipo de mediaciones de familia o patrimoniales. Entonces, en ocasiones participa una persona que está en cualquier parte del país y se lleva adelante normalmente porque es válida la comunicación. Si no se hace ningún tipo de reunión, porque alguna de las partes no quiere participar, no quiere cruzarse con la otra parte, entonces se lleva adelante una mediación puente. Fíjense, el mediador traslada la propuesta y la contrapropuesta. Esto es así, miren. Está el formulario, lo recibo por correo electrónico, me lo envía el CIMARC, están los datos, ahora les voy a mostrar un formulario de inicio de mediación, con una serie de recomendaciones de cómo se completa, o cómo tienen que leer un formulario de mediación para el caso que ese cliente neuquina, reciba el formulario. Entonces, si no se lleva adelante la mediación, se lleva adelante este tipo de mediación, que es mediación puente. Yo estoy en un extremo del puente y voy hasta el otro extremo y traslado la propuesta, ¿sí? Figurativamente. ¿Esto cómo se hace? Me comunico y traslado la propuesta. Previamente yo le he informado, me he presentado, le he dicho que tal persona presentó una mediación, que requiere asesoramiento legal, que puede dar mi teléfono a ese abogado, a esa abogada, que se puede contactar conmigo. Y entonces, como en el formulario en general está la propuesta o el tema, ya saben de qué trata. El abogado lo va a asesorar y en todo caso me dirá, bueno, ya conversé con mi cliente, bueno, respecto del tema de cuota alimentaria, están solicitando un 30% de los ingresos. Lo que está en condiciones de ofrecer mi cliente es el 25%. Entonces, cuando me dice eso, por un audio de WhatsApp, me llama por teléfono, me manda un correo electrónico, lo tomo y yo lo llevo y lo traslado. Esa es la mediación puente. Y la otra parte lo analizará, el requirente lo va a evaluar con su abogado y cualquiera de ellos me puede decir qué les parece. Entonces así se va llevando adelante la mediación. Estamos constantemente muy conectados los mediadores, así que bueno. Personas jurídicas, está el tema de la acreditación, el poder de representación. Es decir, si alguien se presenta, es requirente, apoderado, al momento de presentar la documentación, el formulario de inicio, que ya les voy a mostrar, también adjuntar el poder, ¿sí? Porque en el formulario van a ver cómo hay que indicar, marcar un casillero, informando en qué condición se presenta, si es patrocinante o apoderado. Entonces, si es apoderado, marca que es apoderado, hay que adjuntar el poder, ¿sí? Todo eso se hace por correo electrónico. La ley habla de un plazo para completar la acreditación.
Y también menciona que el poder debe indicar que tiene facultades para acordar, que es una documentación que en todo caso la parte requerida y el abogado que patrocina al requerido deberá analizar o podrá solicitar que se envíe el poder para poder ver si tiene esas facultades de presentar la mediación, pero sobre todo para poder acordar. Y lo mismo si el requerido se presenta como apoderado. En los casos de mediación familiar, acá está la más conocida como 3040, que es la ley de mediación. En esta, fíjense, no hay mediación puente. Les voy a pedir un segundo porque me está indicando el tema de la batería y el cable lo tengo en otra sala. Un minuto, por favor. Aprovecho este impasse de Marcelo para... Se me había pasado comentarles algo, que era que la clase, como está siendo grabada, después la van a poder ver en el canal de YouTube de Abogados Pluralistas cuando lo crean. Se me había pasado comentarles eso. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, ¿está todo en orden? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, Marcelo. Bien. Excelente. Bueno, gracias. Continúo. Bueno, les contaba, tiene algunas particularidades, por un lado, el tema de la mediación familiar y las mediaciones de tipo patrimonial. Y en el caso de la mediación familiar, les contaba esto de este número 3040, generalmente se dice, no, tiene una 3040. La gente, por lo menos acá en Río Negro y la sociedad en general la conoce mucho esta ley. Tiene una 3040, dicen. Le clavaron una 3040, o un cliente también viene, me dice, me comenta, es la ley de violencia. Cuando hay denuncia por esta 3040, la ley de violencia familiar, no hay reunión, ni virtual. Hay una mediación puente que es la que explicaba recién. Es un aspecto que tiene que ser señalado, marcado en el formulario. Si bien la mayoría entiendo que son abogados neuquinos, pero si a un cliente se pone en contacto al mediador, se presenta, le informa de la mediación que fue presentado por tal persona, y si no estuviera informado lo de la 3040 de Río Negro, el cliente de usted dice, sí, pero yo no me quiero cruzar porque yo lo denuncié a él, yo la denuncié a ella. Entonces, bueno, es algo para también informar al mediador, llegado el caso, para decir por qué se puede llegar a organizar una reunión, ¿sí? En ocasiones que no es tan frecuente, pero también sucede, las partes sí, en un tema de conflicto familiar, tienen la voluntad de reunirse, ¿sí? Así que, pero habiendo una 3040, aunque haya voluntad, porque hay veces que las denuncias tienen 2 o 3 años y las relaciones mejoraron entre ellos, y dice, no, pero yo estoy bien ahora porque nos hablamos, bueno, en las últimas fiestas compartimos juntos, pero desde el punto de vista legal, lo cierto es que existiendo una denuncia 3040, una reunión virtual no se puede llevar adelante. Puse ahí sin denuncia de violencia. Puede que se realice la reunión. Sin denuncia de violencia, sí. Por eso se fija la reunión, el abogado colabora recordando que hay una reunión. Bien, disponer tiempo para asistir al cliente. Perfecto. Esto quiere decir lo siguiente. En ocasiones sucede que los abogados desaprovechan una gran oportunidad para resolver un conflicto, resolver un tema a su cliente. Entonces,
la fecha, la reunión de mediación, el tiempo de análisis previo, una vez conversado con el cliente, y luego cuando llegue la fecha de la mediación, la reunión, requiere de una dedicación de tiempo, y que si bien todos estamos tironeados, pero es como reformular un poco la forma de trabajo, porque están muy próximos a poder resolver un conflicto, ¿sí? Entonces, ya sea que lo hayan sacado de la instancia judicial, como les conté antes, que es posible, por lo menos acá en Río Negro, pero esto de que haya requirientes, requeridos con domicilio en Neuquén, esto es, no le digo de todos los días, pero día por medio, para decirle la frecuencia, lo habituados que estamos los mediadores de contactarnos y ver partes que se domicilian en la provincia de Neuquén. Y en cualquier parte y en cualquier ciudad de la provincia de Neuquén, por esto de que la mediación es virtual. Entonces, estas son también recomendaciones para decir que no desaprovechen la instancia de mediación. Las estadísticas, no voy a hablar de estadísticas, que se subió al Tribunal de Justicia, dan cuenta realmente de lo valioso que es este método, que Neuquén no tiene. Entonces, es para aprovecharlo, pero conociendo, para comenzar con el pie derecho, es tomarse un tiempo, analizar lo que dice la ley. Yo les voy a compartir la ley, que está con la reglamentación, el artículo y la reglamentación también seguidamente. No todos los artículos están reglamentados, pero para que lo puedan analizar en el caso que le llegue a algún cliente, decir, bueno, se van a tomar su tiempito a ver qué es lo que pueden plantear, aborda temas referidos a los niños, o sea, es una posibilidad importante de poder ayudar a un cliente a resolver un conflicto y no estar pleiteando con todo lo que supone el tiempo, dedicación, control de expedientes y demás. 40 minutos. Bien. A título informativo, está mencionado en la ley el efecto de la mediación sobre la prescripción. Simplemente es una mención. Vamos a una cuestión práctica, que sean, le llegue el formulario a un cliente de Neuquén, o un cliente de Neuquén quiera plantear una mediación. Por ejemplo, pensemos en un tema de consumidor, en donde el lugar que más le convenga quizás sea, por la ley, la 24240, le convenga presentar una mediación en Río Negro. Todo esto está en la ley de mediación, en la 5450 que yo voy a compartir, que está, como les dije, la ley, la reglamentación, comentando o reglamentando algunos que otros artículos de la ley, y en la parte final están los formularios, ¿sí? El 1 de inicio, que es el que hay que completar para presentar una mediación, el de confidencialidad, que ya se los mostré, y el formulario número 5, que es el de agotamiento de la instancia de mediación, más conocido como el F5 o el 5. En general los abogados acá dicen, bueno, no, mirá, no va a haber acuerdo, así que bueno, haceme el 5. Entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer acta y el F5. El F5 es el que sirve para poder iniciar juicio, porque la mediación en Río Negro es prejudicial y obligatoria, salvo los casos que están excluidos, que se los mencioné. Vamos a ver los formularios. Les presento acá. Retrocedo. El formulario número 1, bueno, arranca mencionando una de las partes, que es el requirente.
Los datos personales, nombre, DNI, domicilio, localidad, abogado, si es patrocinante o apoderado, y lo referido al beneficio. Y luego viene requerido. Los mismos datos personales. Esto es lo que tiene que completar quien presenta una mediación. Y quise destacar, esto no está en el formulario, lo que está en color no está en el formulario. Pero sí lo quiero señalar porque estamos en una mediación virtual. Los datos que necesitamos los mediadores o el CIMARC para poder notificar o informar o llamar a alguna persona es el domicilio real no sirve. El mail o el celular de las partes, perdón. Ahí me faltó IO. O sea, la verdad que toda forma de comunicación electrónica es la que sirve en la mediación virtual. En ocasiones los formularios les falta algún dato y eso dificulta el trabajo del mediador y alarga un poquito en el tiempo porque es una llamada más para decirle, mirá, te llamo, sabes que me falta un celular del requerido, entonces no puedo avanzar con la mediación para presentarme, explicarle, enviarle el formulario de inicio, ampliar un poco el tema del objeto de la mediación, si quieren plantear un tema alimentario, un riesgo de comunicación, pero sin esos datos, sin un mail o con el celular, porque todo el mundo tiene celular y WhatsApp sobre todo, entonces no... Y entonces es un tiempo más, ¿no? que requiere, que se puede extender la mediación. Después menciono esto del beneficio, lo resalto, alcanzan a ver ahí que dice gastos, porque es el tema del beneficio de mediar sin gasto. Existe la posibilidad de presentar una mediación solicitando el beneficio de mediar sin gasto. Luego voy a explicar, luego vengo con el tiempo. Esta es la continuación del formulario. Se alcanza a ver claramente el objeto del reclamo, breve y precisa descripción. Entonces, un tema de mediación, por ejemplo, autorización para viajar al exterior. O sea, referido quizás a una persona, a un niño, niña o adolescente, ¿no? O, por ejemplo, daños y perjuicios. Es decir, según cuál sea el objeto que pongan, lo tienen que pensar como que va a ser el objeto del juicio en el caso que no haya acuerdo. No podría poner un mediador un objeto distinto en el formulario, en el F5, en ese formulario de agotamiento de instancia. Entonces, eso también es importante. O sea, no es lo mismo plantear compensación, no sé, cualquiera de los temas sean de civil, comercial o de familia, o de minería, como dice la ley, sino la precisión del objeto, tiene que haber una correlatividad entre ese objeto y el formulario. Entonces, esa es parte de un análisis legal para poder definir qué es lo que se va a solicitar. Si son temas patrimoniales, se tiene que poner el monto. Si van a reclamar por un daño y perjuicio, entonces se calcularán los distintos rubros indemnizatorios y se pondrá el monto. Y luego completar. Esto sobre todo en los casos en los temas de mediación familiar, que esté completa esta parte, pero bueno, si no, de todas maneras, con esa entrevista de admisión que les conté, en donde el mediador se contacta y charla con el requirente primero, o la requirente, y luego con el requerido, o la requerida, y puede surgir que haya algún antecedente de violencia denunciado, pero no informado acá en el formulario. Y si hay medidas, generalmente cuando hay denuncias de violencia,
es como la otra cara de la moneda: denuncia de violencia, medidas, restricción de acercamiento, prohibición de realizar o perturbar o molestar en lugares públicos, o por comunicación electrónica o por redes sociales. Eso es algo que también se viene implementando, que está bien, que está perfecto. Seguimos contactados por redes, ¿sí? Lo hacemos todo el tiempo. Bien, me voy a detener en esta parte de observaciones que está muy desaprovechada. Los que han visto el temario, y si no les cuento, este F1, este formulario de inicio de mediación, es la hoja de ruta. Yo la defino como la hoja de ruta porque a partir de la información es que nosotros podemos actuar en consecuencia. Es como cualquier hoja de ruta. Dice, bueno, tenemos que ir por acá, es como un mapa. Salimos de viaje, decimos, ¿por dónde vamos? Bueno, tenemos que seguir por la ruta 5. Y esto nos va llevando también a nosotros. Por ejemplo, entonces, ¿para qué se puede utilizar? Por ejemplo, para informar que solicitan que una reunión se realice entre tal fecha y tal fecha. ¿Por qué? Porque quizás en esa primera entrevista, consulta del cliente, el cliente tiene horarios, un cronograma. Es enfermero, es policía, trabaja en el petróleo, por ejemplo, es camionero. Dice, no, pero yo entre el 15 y el 30 de septiembre no voy a estar porque tengo que viajar, tengo que hacer Córdoba, les va explicando todo. Entonces, si está informado en el formulario, entonces el mediador, que va a tener que poner una reunión, ya sabe que esos días no. Pero no solamente porque el cliente no puede. Puede suceder que el propio abogado no pueda, porque tiene audiencia, porque tiene un viaje, lo estoy marcando, tiene audiencia, una cuestión laboral, tiene un compromiso, no sé, por ejemplo, tiene programada una operación de la vista en Mendoza. Entonces, el abogado sabe que no va a estar. Si eso se aprovecha, se informa en esta hoja de ruta, entonces los mediadores vamos a tomar en cuenta eso para que nos interesa que se lleve adelante la reunión, o estar contactados. También sucede con esto de la conectividad, que puede ser que no tenga buena conexión, o por el lugar de trabajo, o porque tienen que viajar, o por esta situación. Hay un cumpleaños de 15, cumple 50 años, 80 años, el abuelo, van a viajar todos a Mendoza. Entonces, eso también es parte de un primer trabajo de consultar y hablar con el cliente, porque está lo estrictamente jurídico, lo legal, la estrategia, qué temas van a plantear, pero también está esta información, esto que nos ayuda, y ayuda también al cliente porque el cliente tiene un conflicto. Entonces, no quiere que se esté alargando. Y si se presenta el formulario, no se informa esto, cuando el mediador informa la reunión, el abogado le dice a su cliente, y le dice, bueno, se fijó la reunión para el 10 de septiembre. Ay, no, pero yo tengo que ir al cumpleaños de 15 de mi ahijada. Bueno, no te preocupes, podemos plantear una nueva fecha. Entonces se empieza a alargar un poco, el conflicto no está resuelto. Por eso que en la parte de observaciones, por ejemplo, como acá menciono, el tema de reunión por separado, ¿no? Si hay una denuncia de violencia, no hay reunión virtual, pero en ocasiones tampoco el requirente quiere reunirse en una reunión virtual con la otra parte, el requerido. Entonces pongo de ejemplo un inquilino con un propietario. Un inquilino que no le están recibiendo los pagos, o al revés, un propietario que no logra cobrar y no logra desalojar, entonces, y no quieren cruzarse en una reunión virtual. Entonces, eso es parte también de la información del asesoramiento al cliente. El tema de la presentación del formulario. Sigo teniendo presente que los que están escuchando esta charla sobre mediación son abogados neuquinos, pero eso nada impide
que ese cliente de confianza que los quiere seguir teniendo sea el punto de contacto, ¿no? Porque son el abogado de confianza o fueron recomendados. Entonces, habrá una parte de asesoramiento, de acompañamiento del cliente. Entonces, tienen que presentar una mediación en Río Negro, no tienen matrícula, verán cómo resuelven el tema de que con algún colega con matrícula en Río Negro, que pueda estar en el formulario, y entonces, perfecto. Pero quien conversa, quien le indica la documentación, qué es cómo se lleva adelante, qué se va a plantear, es ese abogado de confianza de ese cliente con domicilio en Neuquén, ¿no? Entonces, digo, se adjunta por separado el formulario, ¿sí? Les recuerdo, el formulario se envía, se completará, verán en Word, en Google Drive, lo envían por correo electrónico, un PDF, y pongo ahí como título, adjuntar separados. El DNI, ¿cómo lo van a acompañar? ¿Le enviará al cliente una foto? Perfecto. ¿Va al estudio, escanean? Bien. Si son apoderados, lo del poder escaneado que se envía con el formulario, ¿no? Porque hay que acreditar la representación. Si es temas de familia, es muy probable que, teniendo la voluntad de arribar a un acuerdo, es que se deba presentar el recibo porque la otra parte, quizás, para el caso de que esté registrado ese requirente o ese requerido, ¿no? Está el formulario de tasa, la constancia del pago, una cosa es el formulario y otra cosa es que acreditemos que se pagó. O en el caso de que se presente una mediación solicitando el beneficio, la documentación que respalda la solicitud del beneficio. Digo esto de todo legible porque en ocasiones hay que enviar documentación a la otra parte. Entonces, si el recibo de sueldo no es legible, ahí también hay que ahorrar tiempo, ¿sí? Las partes están esperando, está el conflicto sin resolver, un tema alimentario, un tema de familia. Les recuerdo que esta presentación yo la voy a compartir, así que no se preocupen. El formulario para la tasa de mediación. Estas son cuestiones del ejercicio como abogado, ¿sí? Entonces, que también es parte de mi experiencia en las mediaciones que yo presento como abogado patrocinante. Hay un formulario de tasa que está en la página de JUS Río Negro y está la forma de pago que es a través de un CBU. Después lo pueden leer con tranquilidad, ahí está explicado a dónde tienen que ingresar, qué tienen que cliquear, qué campos tienen que completar para que les dé el resultado del pago de la tasa de mediación, sobre todo para las mediaciones de tipo patrimonial. Las patrimoniales siempre pagan. Los temas de familias no pagan tasa de mediación, ahora voy a hablar un poquito más de eso, pero si los dejo para que lo puedan leer con tranquilidad, es otra hoja de ruta que los orienta qué es lo que tienen que hacer para poder pagar. Primero, formulario de tasa y luego el tema de generar esto que dice, generar la boleta de mediación de tasa y luego el tema del pago. La mediación puede ser, se puede presentar y ser gratuita, ¿no? Se habla de la gratuidad, perfecto. Por un lado tenemos lo que establece la gratuidad en la ley del consumidor, por el artículo 53, entonces en el formulario de inicio, una vez que están los datos del requirente y los datos del abogado, en la parte de beneficio podrán poner la presente mediación goza del beneficio de gratuidad establecido en el artículo 53 de la ley 24240, que es la ley de orden público. Bien. Los temas de familia, como les dije, les anticipé recién, no pagan tasa de mediación, y en el caso que directamente se plantee y se solicita el beneficio de mediar sin gasto, que lo concede la dirección del CIMARC. Todos los CIMARC tienen una directora, ¿sí? Hay 4 CIMARC que son
circunscripción acá en Río Negro, Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti. Ahora bien, me voy a tener un minuto en esto de la tasa de mediación en tema de familia y división de bienes, porque acá va a aparecer, en el caso de que haya acuerdo, un tema de naturaleza patrimonial. Entonces, si tienen que dividir, vamos a poner un ejemplo, o las partes acuerdan la venta o el pago del 50% de un auto, va a aparecer un monto de dinero. Ese es el monto base en las mediaciones patrimoniales que se toma para calcular la tasa de mediación, que inicialmente no se pagó, porque se presenta, no se sabe todavía, quizás se pagará un mínimo, pero cuando aparezca o una mejora de fortuna o se reclama un cobro de pesos pero no se tiene para pagar, si se acuerda una forma de pago, va a aparecer una cuestión económica, entonces ahí habrá que tratar en mediación el tema del pago de la tasa. Y esto hay que anticiparlo al cliente, es la recomendación, porque recuerdo alguna que otra mediación que se frustra todo un trabajo y un acuerdo porque apareció el tema del pago de la tasa de mediación y entonces no se logran poner de acuerdo. Y bueno, esto informado previamente por el abogado no sorprende a ninguna de las partes. Después verán cómo terminan de acordar el pago de la tasa. Bueno, puede pagar una sola parte, un requiriente o requerido, o acordarán. Bueno, es todo materia de acuerdo. Los mediadores no damos opciones, soluciones, cómo pueden hacer, para eso está el asesoramiento legal. El beneficio, se presenta la mediación con beneficio, ahí está detallado en general la documentación que hay que adjuntar. Entonces parte del trabajo previo para presentar una mediación y que se adjunta por separado, ¿sí? Recuerdan que les dije formulario de inicio solito y luego el resto, el DNI escaneado, si se va a pedir un beneficio, bueno, dependerá si es en relación de dependencia, monotributista o si es desempleado. Para los que son primerizos en mediación seguramente es bastante información, pero bueno, va a quedar la presentación. Ese es el detalle de lo que hay que conversar y pedir al cliente, ¿no? Para los que vayan a presentar una mediación. También el requerido puede contar con beneficio o no. Entonces les indicarán, bueno, acá hay que pagar, o poder ir por defensoría. Continúo, a ver qué más. Formularios. Quedan 4. Llevamos una hora. Viene ya la parte final. Digo, un poco la dinámica. Tomo algunos que otros casos puntuales que recuerdo, la verdad que la variedad de los temas, considerando la amplitud que establece la ley de mediación, de los temas que son mediables o pueden ser llevados a mediación. Recuerdo entonces los temas los temas civiles, comerciales, de minería y de familia, y luego están las excepciones que están en la ley de mediación y están acá en esta presentación. Tomé alguno para que puedan ver o conocer en todo caso concretamente qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, cada tema necesita un análisis previo. No lo planteo por casualidad. Una estadística particular en todos estos años, desde el 2005 a la fecha, advierto que como se trabaja sobre propuestas en las mediaciones, lo que se plantea en el formulario y lo que recibe luego el requerido, o el requerido que va a diseñar junto con su abogado una contrapropuesta, no están analizadas a conciencia las propuestas que se realizan en una mediación. Si bien esto es salvado por los mediadores, que en general los que estamos en Río Negro
conozco mediadores con mucha experiencia, con mucha solvencia realmente. De hecho, también nos acompañamos mucho entre nosotros. Cuando aparece algún caso puntual que sale, ni siquiera sale de manual porque no hay manual en esto, sino de la dinámica misma de la mediación, y a partir también de la formación y de la práctica en sí, hay una serie de herramientas con las que contamos los mediadores que nos permite a nosotros reencauzar el conflicto. Hay una serie de formas y herramientas de trabajo que nos sirve y sirve también a las partes para ir poniendo blanco sobre negro, abordando los temas, viendo y definiendo algunas cuestiones de propuestas. Pero bueno, digo, es parte de nuestro trabajo. Lo que sí digo, lo que sí quiero compartir con ustedes es que algunos aspectos tienen que ser analizados previamente, o digo, un análisis previo que surge de esa primera entrevista o consulta que hace el cliente, sea requirente o requerido. ¿Sí? Por ejemplo, un tema de alimentos. Es probable que el cliente de ustedes o la clienta sea de Neuquén y recibe la mediación. Entonces, habrá una propuesta. ¿Qué es lo que, en qué hay que detenerse? Entonces, si está la voluntad de acordar, entonces, ¿qué es lo que se va a plantear? ¿Un monto fijo? ¿Pagar 7.000 pesos por mes? Bien. ¿La persona es monotributista? Bien. Ahora, la actualización de ese monto fijo, la fecha de pago, es un monotributista, ¿no? Es un requerido neuquino monotributista. La forma de pago, la fecha de pago, perdón, la forma de pago. Bueno, proponer al requirente. Se entregará, lo entrega en mano el requerido, la requerida, paga la cuota alimentaria, es la propuesta. Bueno, todo eso es lo que se pone en un acta de mediación. Pero entonces, hay que tener, de todas maneras los mediadores esto lo vamos conversando, pero si el abogado lo conversa, lo asesora, le informa, lo analiza, la definición es del cliente. Si mira, podemos, esto que es un monto fijo que vas a ofrecer, es muy probable que vayan a plantear una actualización, ¿sí? Esta es la sigla del salario mínimo vital y móvil, que es un parámetro, uno de los que se utiliza con más frecuencia. La fecha de pago, bueno, tendrá que ver, no es lo mismo. Dice, no, pero yo puedo pagar la cuota alimentaria del 10 al 15. La propuesta original del requirente es del 1 al 5, o sea, le da una forma, porque es una propuesta, no una imposición, y el requerido dirá, mi contrapropuesta es que se pague del 10 al 15. ¿La hará el abogado? ¿Me mandará un audio? ¿Me reenviará el audio del cliente, por ejemplo? O sea, fíjense lo versátil que es el tema de la mediación virtual, ¿no? Vuelvo porque he mencionado el tema del porcentaje, el tema del recibo de sueldo. Si va a proponer o le están solicitando un porcentaje porque saben que está registrado, entonces es una cuestión de analizar los rubros que sí se van a tomar como monto base para calcular el porcentaje. El tema de la exhibición del recibo de sueldo es algo que es como algo como bastante básico, ¿no? Una cuestión de la buena fe y de cómo se trabaja en mediación. Ese es un gran tema porque en general gran parte de los abogados vienen con un cassette del pleito y la mediación es totalmente otra cosa. La forma de pago, una cuenta judicial, bueno, se abren cuentas judiciales, son gratuitas, distintas situaciones y contingencias que se dan en la mediación. Otros casos prácticos, por ejemplo, división de bienes. ¿Qué es lo que tienen que analizar? Bueno, ¿qué pasa con un valor? ¿De dónde sale el valor para la división de un bien, de un inmueble? Saldrá una tasación, si es un auto, de un informe valor de mercado, se fijan quizás el valor que buscando en Mercado Libre o en revistas específicas de auto.
Entonces, ¿por qué? Tienen que evaluar, es decir, cómo quieren arreglar el tema de la división. Entonces, se trabaja sobre propuestas. Estas son propuestas, de mediación son propuestas, para ver si logran arribar a un acuerdo. ¿Sí? No a imposiciones, son acuerdos. Entonces, aparece otro gran tema, por ejemplo, no sé si es un gran tema, en ocasiones recuerdo que ha sido un tema, que hay que salvarlo, pero conversado, analizado previamente, el tema de pago de honorario de un tasador. ¿Se presenta la tasación? Sí, se puede presentar la tasación. Se puede plantear qué es lo que acuerdan las partes, qué es lo que les recomiendan. Bueno, de esos temas trata una mediación. Fecha de entrega, no sé, de cosas muebles, de la cortadora de pasto, de todo lo que se les ocurra. Entonces, esos son temas que hay que analizar, conversar previamente con el cliente, si es requerido de Neuquén, que le llega la mediación, que le están planteando la división, entonces me imagino que básicamente van a contestar, bueno, dice división de bienes, en el formulario dice división de bienes, no está enumerado todo. Entonces saldrá de la entrevista con el cliente y dice, bueno, división de bienes, a ver, contame, ¿qué es lo que tienen para dividir? Entonces, 2 autos, un departamento en las grutas, un terreno, las cosas de la casa, una división. ¿Cómo van a hacer? ¿Hay valores? ¿Cuándo se va a devolver la cortadora de pasto? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo se va a retirar? ¿Quién la va a retirar? Y si hay una denuncia de violencia, entonces, un tercero, un amigo, o sea, esos son temas para conversar y acordarnos y que quede. Así, con estos detalles, quedan en un acta de mediación con acuerdo, ¿no? En este tema, por ejemplo. Cuestiones puntuales, casos. Cito otros casos, fíjense, cuestiones de paternidad, van a plantear algo. Bueno, aparece un tema de un ADN, alguna cuestión básica. Costo. Entonces, conocer ese detalle del costo y proponer cómo se va a pagar es parte de lo que se conversa en mediación. Se traslada en una mediación puente o en una mediación virtual que se lleva adelante. Les recuerdo, por videollamada de WhatsApp, armamos un grupo, el mediador, y nos encontramos tal día, el próximo lunes, 10 de la mañana. Estamos en el grupo de videollamada de WhatsApp y charlamos. O Zoom o Google Meet. Una autorización para viajar al exterior, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Dónde se hace? ¿A quién se paga? ¿Se hace por escribano, ante escribano? Sí. ¿Cuánto sale? ¿Quién lo paga? ¿Cuándo van a ir a hacer el trámite? Entonces, todos estos temas, si bien el mediador que empieza a ver, para ver cómo reordena, cómo encausa el conflicto, qué es lo que tienen para proponer, es parte también del trabajo, pero todo aquello que pueda ser trabajado previamente, analizado, hace que la mediación siga siendo un poquito más dinámica de lo que de por sí ya es. Homologación del acuerdo. Sí, no, puede ser que acuerden, o que alguien plantee que va a homologar el acuerdo. Bueno, va a aparecer el tema de las costas de la homologación. Entonces, son temas para conversar. ¿A cargo de quién o cómo? ¿Sí? Cito distintas situaciones puntuales de la práctica de la mediación. Bien, honorarios del abogado. ¿Quién le paga al abogado? En principio le paga el cliente, ¿sí? Una cosa es los criterios judiciales y los principios generales de que el que pierde paga. Eso en un juicio. Que pierde paga. En mediación, ¿qué sucede? Acá, como las partes, si tienen una actitud colaborativa, que es también lo que hay que pregonar por parte de los abogados, para que puedan aprovechar esta instancia, no hay un ganador y un perdedor. Se intenta, cada parte sabrá en dónde ha ganado, entre un propietario y un inquilino, en la devolución y el pago de un mes más. ¿Y quién paga al abogado? Y ha sucedido que aparece el tema del pago del honorario del abogado, del requirente, del que presentó la mediación, y dice, bueno, y también están los honorarios, mis honorarios,
para que pague la otra parte. Y la mediación voló por el aire, por ejemplo. Entonces, es un ámbito de diálogo, es un ámbito de intentar arribar a un acuerdo, es un intento de trabajar sobre propuestas, no de imposiciones. La otra gran pregunta que aparece con regularidad, esto desde el punto de vista como abogado, les cuento, porque yo les informo a mis clientes, porque el cliente que hace pregunta, ¿y esto cuánto sale? ¿Y qué hay que pagar acá? Entonces, se les informarán, ustedes les informarán la tasa de mediación, cómo se calcula, el beneficio de gratuidad y el mediador, por ejemplo. En ocasiones los abogados dicen, con los honorarios tuyos, ¿cómo hacemos? Digo, no, mirá, nosotros nos paga el Poder Judicial. Esto ya hace años, ¿no? Entonces, esto informado el cliente, si bueno, tendrás estos gastos, se va a hacer así, se va a hacer una reunión, no se va a hacer una reunión, hace falta tal documentación. Los honorarios al mediador, esos los paga el Poder Judicial. Entonces, es parte del asesoramiento en la primera charla o en la segunda reunión con el cliente en el estudio, ¿no? Queda poco. Modo de conclusión, ¿cómo termina la mediación? Con acuerdo, sin acuerdo, se puede plantear un cuarto intermedio. Vamos a imaginar que hay una división de bienes y no hay ningún tipo de tasación. Se plantea, sí, bueno, ¿cómo vamos a dividir? Bueno, ¿pero cuánto vale? Y no sé. Y bueno, hablemos que, ¿cómo van a hacer con esto? ¿Quién puede saber? ¿No? Entonces aparece también el trabajo del mediador, que seguramente aparecerá un tema de una tasación, que puede ser una tasación en conjunto, cada uno plantea una, harán un promedio, es según lo que acuerden las partes. Pero para poder resolver el tema no se puede resolver esa reunión. Entonces, pueden fijar que se realice una nueva reunión en el tiempo que acuerden, 15 días, 20 días, un mes, según el tiempo que les lleve a hacer ese trámite, esa consulta, ¿no? Con acuerdo, sin acuerdo, esto del tema de una nueva fecha o un cuarto intermedio, el desistimiento del requirente o del requerido. Me detengo en esto porque también sucede con frecuencia, que presentan una mediación, está la fecha, y, y después que fue presentada, que le informan quizá al cliente, mira, ya presenté la mediación, estoy esperando la fecha, y a los 3 días lo llama y dice, mira, vos sabés, no voy a seguir con la mediación. Tuve una charla con Lucía y queremos ver este tema y la verdad que no quiero seguir. ¿Se puede hacer? Sí, está previsto. Simplemente me llamarán por teléfono, llamarán al mediador, le mandarán un WhatsApp, le reenviarán el audio del cliente que le dice, mira, no quiero seguir con la mediación, la verdad que este tema me hace mal, lo voy a dejar para más adelante. Por la razón que sea, quien presentó la mediación puede no continuar con la mediación. O el requerido, ¿sí? Que directamente, por ejemplo, si le llega una mediación a un cliente de ustedes y ustedes analizan y ven que la estrategia legal es ni siquiera someterse a mediación porque están en las antípodas desde el punto de vista legal, entonces, mira, directamente ni nos sometemos a la mediación, no te preocupes, yo voy a empezar a preparar, no sé, vamos a ir por la vía judicial, será una cuestión de la estrategia, lo definirá en el momento, pero está previsto, no tienen ni que participar, ni recibir propuestas, nada. Le informan esto, y luego le informan al mediador, mira, no nos sometemos, no vamos a participar en la mediación, lo informan por mail, por audio, por llamada por teléfono, listo. El mediador luego sabe qué es lo que tiene que hacer. Siempre se hace actas de la mediación. No comparece, esto en el caso que presenten usted la mediación, y la otra parte que uno le informa, no busca abogado, no se asesora, no va a defensoría, nada. Entonces digo, mirá, ya le envié el formulario, le expliqué, no contesta el teléfono, no contesta el WhatsApp, me bloqueó el WhatsApp, así que ya está informado, mirá, se cierra por incomparecencia, acta de mediación. Y decisión, debiera decir ahí, está previsto en la ley que por decisión del mediador. Desde el 2005 a la fecha creo que puede ser que en 2 ocasiones, no recuerdo bien qué caso puntual, pero
está previsto en la ley, a título informativo, pero en general no sucede con frecuencia. Bien. Más queda el cierre. Antes de agradecer, entonces, el temario que estaba en unas diapositivas que han sido confeccionadas, el temario lo armé yo y están en algunos flyers que organizó Abogados Pluralistas. En resumen, la idea de todo esto es presentarles, contarles de la mediación virtual, la ley, el ABC, comenzar por ahí. Hay muchas más cosas para poder avanzar, desarrollar, contarles, pero bueno, ya es parte un poquito tarea para el hogar, para los abogados que estén viendo esta charla, porque conocer las reglas de juego les va a dar el panorama de poder definir el asesoramiento, la estrategia, qué temas son mediables, qué se puede presentar, cómo se va a presentar, qué es lo que hay que pagar, con todas las etapas, qué es lo que conviene, cómo poder aprovechar mejor los formularios, el formulario 1 de inicio, la documentación a adjuntar. Estoy repasando el temario. ¿Qué pasa con el beneficio? Casos puntuales sobre el tema de mediación familiar, esto de la mediación puente, alimentos, cómo plantear el tema ya sea con un monto fijo o porcentaje, según que la otra parte no tenga ingresos registrados, sea monotributista o esté registrado. El tema de división de bienes. O sea, la temática, visto la amplitud que plantea la ley de mediación, simplemente elegí algunos casos concretos, puntuales, de temas que son llevados y son objeto de mediación. Quedaría mucho más mediación patrimonial y modo de conclusión. Hay bastante más en la ley de mediación, que yo invito a que la lean, ya sea que presenten una mediación o que sean abogados patrocinantes o el abogado de confianza con matrícula en Neuquén, que ustedes van a empezar a asesorarlos, y verán la forma en que van a participar en una mediación, o el cliente de ustedes con un abogado con matrícula en Río Negro. Ahora sí, voy a esta última. Les agradezco muchísimo, y bueno, quedo a disposición, están los datos de contacto en la presentación, y el resto de los mediadores que están en Río Negro, entiendo yo, me merecen el mayor de los respetos porque también son mediadores con muchísima experiencia. Y quiero cerrar con esto, sí, con una expresión de deseo que en el corto plazo este método tan reconocido y y valioso para las partes, sobre todo para las personas. El centro de esto tiene que ser las personas y los niños, y todas las personas que puedan lograr arribar y resolver un conflicto. Eso es un tema que espero que en poco tiempo se implemente en la provincia de Neuquén. Los juzgados se van a empezar a descomprimir muchísimo. Ustedes saben bien los tiempos judiciales y lo que ha sucedido sobre todo en pandemia. Vamos a volver a la presencialidad y se va a volver a lo que ya se conoce. Entonces, es un camino que se tiene que explorar, se tiene que avanzar, para que la sociedad y la gente, el justiciable, pueda resolver sus conflictos y tener una mejor calidad de vida. Ese es mi deseo final. Así que bueno, muchas gracias. ¿Sí?